Compañeros, se ha cortado la señal o el doctor se ha salido. Buenas tardes, mil disculpas. Se ha Ya cortado la volvió. señal de mi servidor. Estoy conectando a mi celular directamente. Mil disculpas. Vamos a iniciar nuevamente la clase, por favor. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Ya continuaremos. Vamos a iniciar desde el principio. Estamos en lo que era la farmacología, ¿no ven? La farmacología era el estudio del origen, las acciones y las propiedades de las sustancias químicas que tienen un efecto sobre el ser humano. Esa es la farmacología, hemos indicado. Y habían dos términos que van a escuchar frecuentemente, lo que es fármaco y medicamento. Y el fármaco no es nada más que una sustancia que tiene un efecto sobre el organismo, pero no tiene una morfología típica, es decir, no está en comprimido, no está en suspensión, no tiene presentación medicamentosa. Ese es un fármaco. En cambio, el medicamento es lo mismo, pero ya lo tenemos en un comprimido, en una suspensión, en una solución. Esa es la diferencia entre fármaco y medicamento. Luego hemos hablado de lo que era la farmacodinámica, que no era nada más que los cambios bioquímicos y fisiológicos ocasionados por el fármaco dentro del organismo. Si resumimos todo eso, sería el mecanismo de acción del medicamento. Es decir, si utilizo un antiparasitario y ese antiparasitario promueve la parálisis del parásito, el mecanismo de acción sería parálisis, ¿no? Eso estudia la farmacodinámica. Y la farmacocinética son los cambios físicos y químicos que sufre el medicamento en el interior del organismo. Y en farmacocinética nosotros hablamos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es decir, por dónde se absorbe el medicamento, dónde se absorbe mejor, o si se puede absorber por las diferentes vías, por la vía oral, por la vía cutánea o intramuscular. ¿Dónde se distribuye? Se distribuye más en líquido cefalorraquídeo, se distribuye más en tal órgano. ¿Dónde se biotransforma? ¿Qué órganos se encargan de biotransformar? Principalmente el órgano más importante es el hígado. Es el que más biotransforma los medicamentos. Y finalmente, ¿por dónde se elimina? Generalmente es por vía hepática y vía renal. De eso se encarga lo que es la farmacocinética. Luego estábamos hablando de biodisponibilidad, que no era nada más que la cantidad de medicamento administrada que es farmacológicamente activa. Y hemos indicado, si yo, por ejemplo, doy 100 miligramos de algún antiparasitario, ¿qué va a suceder? De los 100 miligramos que yo he administrado por vía oral, al torrente sanguíneo solamente va a ingresar un cierto porcentaje, póngale 80 miligramos. El restante es destruido a nivel gástrico por el pH o a nivel hepático por el fenómeno de primer paso. Y ahí justo nos hemos quedado. ¿Y qué era el fenómeno de primer paso? No es nada más que la inactivación que sufre el medicamento antes de alcanzar la circulación sistémica. Esto va a depender mucho de la vía por la cual nosotros empleemos el medicamento. Si es por vía oral y el medicamento es alcalino, va a haber una inactivación a nivel del estómago y otra inactivación a nivel hepático. Porque si recordamos algo de fisiología, nosotros cuando ingerimos los alimentos, estos van a ser absorbidos por la mucosa intestinal y van a ir por la circulación porta al hígado. Bueno, por lo tanto, solamente un cierto porcentaje del medicamento va a ser activo. Ese es el fenómeno de paso. No es nada más que inactivación del medicamento, en este caso a nivel hepático principalmente. Luego, otros términos empleados, lo que es reacción adversa y efecto secundario. La reacción adversa no es nada más que una reacción no deseada que se presenta luego de la administración Doctor, de un... ¿Sí?
No se ve su presentación. A ver, un momentito, por favor. Y ahora sí, yo creo. Las de acción adversa no es nada más que las de acción no deseada que se presenta luego de la administración de un medicamento a una dosis habitual. Un ejemplo típico. Por ejemplo, si alguna persona ingiere amoxicilina, que nosotros lo consumimos de manera frecuente, varios lo hemos ingerido para un tratamiento, y a nosotros nos empieza a salir granitos en la piel, es decir, ya tenemos salpullido o tenemos un proceso febril luego de la administración del medicamento. Esa es una reacción adversa. Estamos utilizando la dosis habitual, 1 gramo para mi peso. Todos han utilizado de mi curso, digamos, si éramos 100 y solo a mí me dio esa reacción. A eso nosotros denominamos reacción adversa. Es una reacción no deseada a una dosis habitual, que solo se presenta en algunas personas. Si es caso grave, incluso nos puede dar un síndrome de Stevens-Jones o incluso un shock anafiláctico. A eso nosotros denominamos reacción adversa. ¿Y qué es el efecto secundario? Es el efecto que no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria. Por ejemplo, si yo tomo un antibiótico para eliminar una infección cutánea, ¿qué va a suceder? Este antibiótico va a ingresar inicialmente por vía oral, va a eliminar la flora microbiana normal que yo tengo en mi tracto gastrointestinal y al final va a llegar a nivel cutáneo eliminando el problema. Imagínense que yo tenía acné y estoy utilizando eritromicina para eliminar el acné. Pero como he utilizado este antibiótico por mucho tiempo, ¿qué va a hacer? Va a eliminar la flora microbiana normal de mi intestino grueso. Y esta flora microbiana normal lo que hacía era formar vitamina K para que yo forme los factores de coagulación vitamina K dependientes. Al utilizar el antibiótico, mi organismo ya no tiene esos factores de coagulación y eso yo lo denomino un efecto secundario. Se dan cuenta, no ha sido por el efecto primario. El efecto primario era eliminar las bacterias y ha eliminado las bacterias. Pero el efecto secundario, ¿qué ha sido en el caso del antibiótico? Ha sido disminuir la cantidad de factores de coagulación, vitamina K dependientes. A eso nosotros denominamos efecto secundario. Ahora, en lo que se refiere a la farmacología antiparasitaria, lo vamos a dividir en 2 grupos principalmente. Fármacos antiprotozoarios y fármacos antihelmintos. Si se acuerdan, había una clasificación. Hay varias clasificaciones de los parásitos. La que me gusta a mí es la que clasifica en protozoarios, helmintos y artrópodos. Y miren que nos sirve para la clasificación farmacológica. En algunos textos indican que los antiprotozoarios ahí están como fármacos contra organismos unicelulares y contra organismos multicelulares los antihelmínticos, porque los protozoarios son unicelulares y los helmintos son multicelulares. Esa es otra clasificación. Y dentro de los fármacos antiprotozoarios va a haber antiprotozoarios que actúan a nivel gastrointestinal principalmente, es decir, a nivel del lumen intestinal. Otros van a irse a nivel de la mucosa genital y otros se van a ir a nivel tisular. Esto va a depender mucho de las características físicas y químicas del medicamento que vamos a emplear para tratar a estos protozoarios. Los antihelmínticos van a tener efectos sobre céstodes, nemátodes y tremátodes. Y algunos incluso antiprotozoarios tienen efectos contra antihelmintos. Y algunos que son contra los céstodes también tienen efecto contra los protozoarios, por si acaso. Enseguida vamos a ver. Dentro de los fármacos antiprotozoarios, principalmente vamos a hablar de lo que son los nitroimidazoles. Y dentro de los nitroimidazoles tenemos lo que es el metronidazol, el tinidazol, el ornidazol y el secnidazol. Sé que estos nombres tal vez han escuchado y el que siempre escuchamos es el metronidazol. El metronidazol es un antiprotozoario empleado frecuentemente, el metronidazol. Es bastante activo. Si hablamos del metronidazol, es activo contra parásitos, contra bacterias anaerobias y obviamente parásitos también anaerobios por si acaso.
¿Qué parásitos van a ser eliminados gracias al metronidazol? Como hemos indicado, principalmente son protozoarios. En este caso, lo que son las amebas, la giardia y la trichomoniosis. La ameba y la giardia tienen como hábitat el primero intestino grueso y el segundo intestino delgado. Por lo tanto, son anaerobios. Y algunos textos indican que son microaerofílicos, es decir, que no requieren de oxígeno para su metabolismo o en solamente pequeñas concentraciones. La trichomona es una infección de transmisión sexual que lo tenemos en la mucosa urogenital. Y en un momento hemos indicado que los protozoarios van a estar a nivel gastrointestinal y a nivel urogenital. Y miren que aquí es bastante efectivo el metronidazol. Ahora, en la parte bacteriana no vamos a entrar, eso van a abarcar en bacteriología, pero es efectivo contra bacterias anaerobias, como Streptococcus, lo que es el Helicobacter, que nos causa úlcera gástrica, es efectivo el metronidazol, porque este actúa a nivel principalmente en sitios anaeróbicos y microaerofílicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del metronidazol? El metronidazol se introduce en las cadenas del ADN parasitario y por lo tanto inhibe la síntesis de ADN. Ese es el mecanismo de acción del metronidazol. Si hablamos de la farmacocinética del metronidazol, hace un momento hemos indicado qué es la farmacocinética, ¿no ve? Era el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por eso ahí lo he abreviado como ADME. ¿Dónde se absorbe? ¿Dónde se distribuye más? ¿Dónde se metaboliza? ¿Y dónde se excreta? El metronidazol lo podemos tener en comprimidos, en inyectables y en cremas. Tiene diferentes presentaciones el metronidazol. Por lo tanto, lo podemos administrar por vía oral, por vía intravenosa, intravaginal, en caso de óvulos y de uso tópico. Si yo quiero tratar una amebiosis, empleo por vía oral. Ahora, si la amebiosis se ha complicado y se ha vuelto en absceso hepático, puedo utilizar por vía intravenosa. Este medicamento tiene varias formas farmacéuticas y se puede administrar casi por todas las vías. Penetra bastante en los tejidos y fluidos, por eso es bastante efectivo en la trichomoniosis. Personas que tienen trichomona vaginalis a nivel de la mucosa vaginal, no necesariamente administramos óvulos. Podemos administrar el metronidazol por vía oral. 2 gramos por vía oral o podemos utilizar 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. O si se siente más cómodo la paciente, también podemos hacer por vía vaginal. En el caso del sexo masculino, generalmente es por vía oral, porque este antiparasitario ingresa bastante en tejidos y fluidos, por eso lo podemos emplear. Y miren, se metaboliza en el hígado. Casi la mayor parte de todos los medicamentos siempre se metabolizan en el hígado. El hígado es el principal órgano encargado del metabolismo de los medicamentos. Y el 75% se elimina por vía renal. Y a nivel renal encontramos un 10% íntegro o íntegra, es decir, tal como está, no ha sido metabolizada ni ha sido transformada. Esa es la farmacocinética del metronidazol. ¿Cuándo empleamos el metronidazol? Usos terapéuticos. En este caso nos interesan los protozoarios principalmente. Utilizamos para trichomonas, para las amebas y para la giardia. La empleamos bastante. Algunos indican que tienes resistencia. No hay resistencia observada en el caso del metronidazol. El problema es que cuando nosotros utilizamos metronidazol y ese fármaco se absorbe bastante bien, el efecto luminal es mínimo. No es tanto el efecto luminal. Es decir, si yo administro 500 miligramos de metronidazol, aproximadamente 300 a 400 se van a absorber. Y el efecto luminal que quiero a nivel del intestino grueso va a ser mínimo. Por eso el efecto no es tanto, principalmente en formas quísticas del parásito. Por eso algunos indican que hay resistencia. No hay resistencia, sino se tiene que emplear un poquito más de dosis para tener el efecto deseado. O combinar con la nitazoxamida. Para bacterias empleamos también, como les he indicado anteriormente,
Tiene que ser anaerobios. Ahí está cocos, bacilos, anaeróbicos. Y también microaerofílicos. ¿Cuándo está contraindicado el metronidazol? Cuando la persona está consumiendo bebidas alcohólicas o consume disulfiram o está utilizando algún anticoagulante. Los efectos secundarios del metronidazol principalmente son cefalea, náuseas, sequedad de boca, discoordinación, parestesias y urticaria. Y está contraindicado cuando estamos utilizando benznidazol, algún benznidazol, porque nos puede dar un síndrome de Stevens-Johnson. Estos son los efectos secundarios y las interacciones del metronidazol. Y como les dije, metronidazol siempre vamos a escuchar en la parte parasitológica. Hablamos de giardiosis, metronidazol. Amebiosis, metronidazol. Trichomoniosis, metronidazol. Al menos que la persona no puede ingerir porque tiene alergia al medicamento o por algún otro motivo, recién cambiamos a otro antiparasitario como el nifurtimox u otro podemos emplear. Incluso quinolonas podemos emplear. El otro antiprotozoario empleado frecuentemente, y esto en nuestro medio lo emplea, intentando no emplear el metronidazol, es la nitazoxamida. Es efectivo contra protozoarios y helmintos. Aquí, ya, si se dan cuenta, ya está abarcando helmintos más. Y abarca lo que es Hymenopis, Ascaris, Trichuris y Enterobius. Está ampliando el espectro de acción. No solamente es protozoarios. Pero generalmente nosotros utilizamos para protozoarios metronidazol. Pero como les decía, si tiene alguna reacción alérgica, empleamos la nitazoxamida. Porque si ven el espectro de acción, ahí dice amebas, giardias y trichomonas. Es decir, amebiosis, giardiosis, trichomoniosis. Y ya estamos aumentando un coccidio más, el criptosporidio. La nitazoxamida se emplea para criptosporidio. Y criptosporidio ya es frecuente en nuestro medio, en diferentes medios. Este parásito se presenta principalmente en personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. Personas que tienen VIH principalmente, tienen criptosporidiosis. Miren, se ha ampliado de protozoarios helmintos y más abajo dice Hymenopis, Ascaris, Trichuris y Enterobius. Ya hemos aumentado cesto de cinemátodes. La nitazoxamida ya se está ampliando el espectro. Esto yo podría emplearlo en caranavi coroico, porque ahí tiene gran cantidad de protozoarios y helmintos, y nos puede ser bastante útil el tratamiento para no estar repitiendo o cambiando el medicamento luego de 6 meses. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la nitazoxamida? Interfiere la transferencia de electrones de una enzima que es esencial para el metabolismo parasitario. Ese es el mecanismo de acción de la nitazoxamida. Es diferente a la del metronidazol, por lo tanto, se puede combinar, como les decía, metronidazol con nitazoxamida, en el caso de que estén pensando que hay resistencia. La farmacocinética se absorbe por vía oral. Si ven, en el anterior caso había por vía oral, por vía genital y por vía intravenosa. Aquí solamente tenemos por vía oral. Las otras vías ya no se emplea, solamente lo que podemos emplear por vía oral. Hay una buena biodisponibilidad, es decir, si yo administro por vía oral, el efecto a nivel sistémico va a ser excelente. A nivel luminal también es excelente. Se metaboliza en hígado. El anterior caso igual era hígado. Como les decía, el hígado es el principal órgano en el metabolismo de medicamentos. Y se elimina por vía renal y también por vía biliar. Por lo tanto, si se elimina por vía biliar, nos puede ayudar bastante en lo que es la amebiosis de tipo hepática. ¿Dónde empleamos la nitazoxamida? Usos terapéuticos. Si bien ya hemos ampliado aquí, hemos disminuido bacterias, pero ya hemos ampliado helmintos. ¿Contra qué protozoarios son efectivos? Contra la trichomona, contra la entamueba y contra giardia y contra criptosporidio. Por lo tanto, la nitazoxamida se emplea en pacientes con VIH. Y contra helmintos, efectivo contra Hymenopis, Ascaris, Trichuris y Enterobius. Se ha ampliado el espectro de acción de este antiparasitario. Toxicidad y contraindicaciones. Efectos secundarios son infrecuentes en el caso de la nitazoxamida.
Si recuerdan, en el caso del metronidazol había más. Había lo que eran náuseas, vómitos, había más efectos secundarios. Aquí no hay. Por lo tanto, algunos prefieren utilizar la nitazoxamida. Si es una persona que tiene gastritis, por ejemplo, en vez de metronidazol, le damos la nitazoxamida. Aunque actualmente el metronidazol existe con cubiertas gelatinosas que nos ayuda a evitar la molestia gástrica. Pero si no podemos comprar por el costo elevado de ese tipo de antibiótico que se denomina Metrocaps, cambiamos por la nitazoxamida. El único efecto secundario sería la coloración verde de la orina, que se pierde luego del tratamiento o una vez concluido el tratamiento. Otros antiparasitarios. Si ven, hace un momento hemos abarcado protozoarios gastrointestinales, pero hay otros antiparasitarios para parásitos tisulares principalmente. Estamos hablando en este caso de lo que es la leishmania y la enfermedad de Chagas. Y como antileishmaniósico tenemos principalmente la anfotericina B, que es bastante efectivo y se emplea bastante en Estados Unidos. Pero lamentablemente, por el costo económico, no lo utilizamos mucho en nuestro medio. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la anfotericina B? Se encarga o integra complejos con precursores del ergosterol en la membrana celular, lo cual forma poros que permite el ingreso de iones. Si resumimos, el mecanismo de acción es formar poros y permitir el ingreso de iones que van a ser tóxicos para el parásito. Ese es el mecanismo de acción de la anfotericina B. Otros antiparasitarios, en este caso contra la tripanosomiasis. Y esta tripanosomiasis lo vamos a dividir en dos variedades.